El pasado lunes, la Cámara Provincial de la Azuay, conformada por los alcaldes de los cantones que constituyen esa provincia y los presidentes de las juntas parroquiales, se reunieron para definir una eventual consulta popular provincial. Hubo una votación y aunque ganaron, perdieron. Sí, ganaron porque de 24 votos obtuvieron 15 y perdieron porque para llamar directamente a consulta necesitaban 18. Allí estuvo Marlon Santi, coordinador de Pachacutic y expresidente de la CONAIE. ¿Cómo así, Marlon? Lo vimos a la izquierda del prefecto Yacu Pérez. ¿Qué es lo que ustedes con esta consulta, a través de esta consulta, están buscando? Buenos días. Buenos días, Ecuador. Buenos días, hermanos de todas las provincias. Buenos días, Lenin. Primero quiero saludar en sus fiestas julianas a la provincia de Guayas, a la Organización de Federaciones Indígenas del Napo Foín en sus bodas de oro y a la provincia de Orellana en sus fiestas de fundación. El tema de la consulta en Azuay va, porque así lo ha decidido el pueblo azuayo. No es solo para el pueblo de Azuay, es para todo el Ecuador una propuesta alternativa frente a una propuesta de exterminio de territorios indígenas que violentan derechos ciudadanos, derechos civiles, derechos de los pueblos y violentan la Constitución. En ese contexto, nuestro hermano Yacu Pérez, el prefecto de la provincia de Azuay, ha hecho una pregunta que el día martes vamos a presentar en la Corte Constitucional, que la pregunta se basa en esto. ¿Usted está de acuerdo que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus fases en fuentes de agua y zonas de recarga hídrica como humedales, páramos, bosques, sí o no? Esta pregunta tiene que ser aprobada por la Corte Constitucional y luego emitida al Consejo Nacional Electoral para ya implementar la recolección de firmas y así ir a la consulta popular en la provincia de Azuay. Por si alguien lo ha olvidado, Marlon Santi es arayacu y los arayacus son un pueblo en resistencia contra la explotación petrolera por el daño que provoca a la naturaleza, así de sencillo, a la selva, a los hogares de las comunidades. Hoy es la minería lo que está de moda. ¿Y cuáles son los riesgos, Marlon, a los que nos estamos enfrentando si no se toman acciones, usted que ya ha pasado por aquello? Bueno, el primer riesgo es ambiental. No hay país o no hay pueblos que se hayan desarrollado en la parte económica. No hay pueblos que se hayan desarrollado. Las empresas transnacionales como la EXA, Ecuacorrientes, bajo contubernio con los ministros del Estado, han ampliado y han intensificado últimamente, después de la firma con el Fondo Monetario Internacional, la Carta de Intención, han intensificado para ampliar la actividad de la minería a gran escala. Hay efectos graves, ambientales, sociales, económicos y culturales. El Ecuador, en sus firmas de contratos, pide a los inversionistas que de las utilidades de la rentabilidad minera le pasen el 5%. ¿Qué están diciendo con esto? Le dan toda la facultad a la soberanía territorial del país, a las empresas transnacionales como las mineras, para que lleven y usufructúen en su capacidad máxima de la explotación minera, que no va a beneficiar en absoluto a los pueblos que están habitando allí, que no va a beneficiar en absoluto al Estado ecuatoriano. Ahora, hay una cosa importante allí. La extracción del recurso mineral puede ser que se ejecute en una provincia o en una comunidad determinada, pero la contaminación de las fuentes de agua no se queda solamente en la fuente de agua. El agua corre y atraviesa el país hacia la costa, hacia el oriente, pasa por otras comunidades, pasa por zonas agrícolas. En fin, sus efectos no están focalizados y sin embargo se sigue buscando darle forma a una leguleyada, y esto es que las consultas locales no puedan tratar temas, se dice, de carácter nacional. ¿Cómo van a evitar aquello? Bueno, primero el Estado tiene que respetar las decisiones que toman las comunidades o las provincias o en territorio. Segundo, las consultas locales son efectivo y obligatorio para el Estado. Y hay una sentencia del caso Sarayaco en la Corte Interamericana porque el Estado violó y entró sin consultar a sus habitantes al territorio y violentó sus derechos a vivir en el suma causa y a vivir bien en un ambiente sano. Y también es obligación del Estado consultar si los habitantes quieren o no. En ese sentido, hoy estamos en una época, en estos tiempos, los ministros de ramo
están implementando procesos inconsultos en todos los territorios de las provincias amazónicas, en especial en Azuay, en Zamora, en Loja, en las provincias donde que está la minería, en las provincias donde que están las petroleras. Acaba de pasar que acaban de inaugurar la gran era minera en Zamora Chinchipe, diciendo al país de que ellos han consultado, de que ellos han hecho procesos legales. Nosotros presentamos una demanda de la ilegalidad de EXA, pero acaban de darnos la respuesta que EXA sí hizo una ilegalidad. Entraron sin un acuerdo con las comunidades, entraron a la fuerza devastando los derechos de vivienda, derechos territoriales, derechos ambientales y culturales. Eso afecta a la vida de los compañeros que habitan allí. Sí, pero la legalidad no es lo único que devastaron, Marlon, y lo invito a recordar lo dicho por Augusto Flores, gerente de Ambiente y Salud Ocupacional de la empresa Ecuacorriente, a cargo del campo Mirador en Zamora Chinchipe, que ya se encuentra en ejecución. Conforme a los requerimientos legales ambientales, el proyecto demanda y ha sido aprobada una deforestación de 1.500 hectáreas. Nosotros hemos deforestado 1.400 hectáreas. Al momento hemos reforestado ya 200 hectáreas de suelos intervenidos. Nosotros tenemos un circuito de 64 piscinas de sedimentación que son a través de los cuales nosotros debemos forzosamente cumplir con ciertas normas ambientales establecidas en nuestra legislación nacional para solamente cuando nosotros hayamos garantizado que se hayan cumplido esos límites permisibles de la legislación, el agua pueda ser descargada al ambiente. 1.400 hectáreas de deforestación han desviado el curso de un río. ¿Existe remediación ante eso? La única cosa que tengo que decirles, nosotros conocemos en el mundo los responsables de daños ambientales, de la muerte de ríos, lagunas y mares, son estas empresas irresponsables que manifiestan que son responsables socialmente, ambientalmente, pero esa es mentira. Ahora mismo, si nos vamos a ver a Tundaime, donde que están las empresas mineras, no hay un control ambiental, no hay un proceso de saneamiento. Peor, si no están haciendo un saneamiento ambiental, peor la parte social, cultural y humanística de los habitantes que allí viven. Aquí hay una configuración de la cartera del Estado. Los ministros se han puesto en defender a las corporaciones, a las empresas transnacionales, en vez de defender al pueblo. Eso es lo que está pasando en el centro sur amazónico, eso es lo que está pasando en Liazuní, eso es lo que está pasando con Genefran en Santa Clara. Perseguir a los líderes, se han puesto los ministros a favor de las empresas y no a favor de del pueblo. Marlon, en ese sentido. Pero resulta que ustedes también están preparando una movilización en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y eso cuándo va a ser y por qué? Nosotros estamos convocando a todas las organizaciones sociales por la irresponsabilidad del gobierno, por vender la soberanía del país, por querer privatizar las instituciones del Ecuador, por querer despedir y reformar el Código Laboral. Nosotros nos hemos convocado bajo la premisa y la convocatoria de la CONAIE con otras organizaciones sociales. Este 4 de agosto tenemos la reunión en Zamora Chinchipe, desde donde sale la convocatoria, y así irá escalonadamente a llegar a Carondelet para parar todos los proyectos extractivistas y a parar todo lo que se llame genocidio ambiental y genocidio cultural de los pueblos indígenas, de los ciudadanos, y las leyes que van en contra de los ciudadanos en este mes que viene, señor periodista, y ecuatorianos. Por lo cual convocamos. A lo que se oponen, Marlon, ¿qué es lo que proponen? Nosotros proponemos, y estamos claros, el gobierno está mintiendo, nos está diciendo que estamos en una crisis económica. Esa es una gran mentira. El gobierno perdonó a los empresarios una deuda que tenían, en vez de recuperar, y quiere facturarnos a los pobres de la patria. No podemos aceptar eso. Nosotros estamos proponiendo que cobre la deuda a los empresarios, que pida la devolución de toda la fuga de los capitales que han hecho en los 10 años de la Revolución Ciudadana, que menore el IVA al 8%, que haya una iniciativa de los emprendedores a pedir propuestas al gobierno nacional, al Estado, en que haya una reforma al Código Económico para que los bancos disminuyan
el capital o disminuyan el porcentaje que cobran después de hacer un préstamo al 4% para que los emprendedores tengamos la posibilidad de apoyar al Ecuador y fomentar la producción agrícola. Esas propuestas son claras para una reversión económica en el país. Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias.